Antes, bienvenidos a nuestra academia y estamos dispuestos a escuchar al doctor José Asunción. Bienvenido a la conferencia, doctor, son suyas las palabras. Estamos dispuestos a escucharlo. Bueno, muchas gracias, un saludo muy afectuoso a todos los que nos acompañan esta tarde. Vamos a tratar de hacer una conferencia muy amena, muy suelta en ideas y sobre todo muy enriquecedora, que va contra las corrientes que se han venido manifestando desde hace más de 200 años, hablando sobre Bolívar y Santander. La realidad es que Bolívar y Santander, sobre todo entre los años de 1819 a 1826, tuvieron la correspondencia nutrida, más nutrida que han tenido cualquiera de los precursores o cualquiera de los prohombres que lucharon en las guerras americanas. Y esto, cuando yo lo digo basado también en la correspondencia, por ejemplo, que tuvo San Martín con O'Higgins o con Pueyrredón o con Rosas en el Cono Sur, o con Del Solar en el Perú, o con Flores en el Ecuador, con Altamiranda, con todas estas gentes que tuvieron mucho que ver en la independencia americana. Nadie, absolutamente nadie más que estos dos personajes tuvieron una correspondencia tan nutrida, tan sincera, tan directa y en muchos momentos de su vida tan afectiva como ellos la tuvieron. Ahora, el otro punto de vista es que nosotros definitivamente tuvimos la gran fortuna de contar con Bolívar y Santander. La independencia de la Nueva Granada y circunstancialmente, como la quieran denominar, subsidiaria de estas mismas, no hubiera podido lograrse sin la administración de Santander. Porque Santander fue el que escribió, además el que construyó ese edificio republicano, el que hizo las bases para hacer una constitución no solamente civil, que se derivaba también de la constitución de la Pepa del año 12 en Cádiz, sino también de los argumentos constitucionales que se podían reunir en ese momento. En esas constituciones que tuvimos en el 18, 19, 21, la revisión del 28, la del 31, del 33, del 43, inclusive la del 53, la del 68 y la del 86, tienen un cordón umbilical, tienen una línea de sucesión, tienen una línea de movimientos, de espacios supremamente interesantes, que fueron los que nacieron, entre otras cosas, como primera medida de las ideas libertarias de Santander en Pore. Hay una constitución que todavía se está, digamos, discutiendo sobre esos famosos 13 puntos, que no son 13 sino 14, porque el punto 9 se repite, de la famosa proclama de Pore del 18 de diciembre de 1818, y que sirvió también para la Constitución de Angostura y por ende después para la Constitución del 26 de agosto de 1821 en Cúcuta, que la celebramos hace ya 2 años, ¿no? En el 21, no, el año pasado, en el 21. Entonces, bajo estos argumentos, vamos a entrar ya de una vez en materia sobre lo que fue la amistad entre Simón Bolívar y don Francisco de Paula Santander. Como les decía en un comienzo, ellos fueron primos ancestrales. Como veremos más adelante, fueron hombres recios de carácter, de pulso firme, decisiones arriesgadas, almas de tizona
inteligencia proverbial, guerreros buenos en el cabal sentido de la palabra. El granadino era un hombre sagaz, es verdad, y algo quisquilloso, pero de rectitud insospechable y carácter de acero. El caraqueño era un hombre de ágil de pensamiento, atrevido, soñador y pensador de quilates. Se confunden ambos en fechas distintas, con flaquezas a la hora de la muerte. El genio de América a la orilla del mar en Santa Marta. El arquitecto de la civilidad y estadista supremo cerca de las montañas de Monserrate. Aflicción de héroes insuperables, saben que con ellos se hunde en el caos una obra cuya clave poseen, que ellos solo pueden ordenar y completar, y que puesta en manos pocos diligentes puede guardarse secreta por incontables años. Y así ha sucedido. Su ideario ha sido traicionado a través de la historia con infundadas razones politiqueras y acomodaticias en ambos lados. Simón de Bolívar Ibargüen, llamado el Viejo, el Vizcaíno y el Procurador, casó en primera instancia con doña Ana Hernández de Castro, y en esa unión procreó a Simón de Bolívar y Hernández de Castro, llamado el Mozo, hermano de Beatriz de Bolívar y Hernández de Castro. En 1589, Simón Bolívar, ya viudo de doña Ana, se traslada a Caracas como secretario de don Diego de Osorio, nombrado por el rey Felipe II para gobernar la provincia. Venía con su hijo Simón el Mozo, quien en el año de 1592 contrae matrimonio con doña Beatriz Moreno de Rojas, padre de Luisa y Antonia de Bolívar y Díaz Moreno de Rojas. Por tal razón, doña Beatriz Díaz Moreno de Rojas y Bolívar Hernández de Castro es la cuarta abuela del genio de América. Doña Beatriz Moreno de Rojas era a su vez prima hermana de Ana de Rojas, Alzamendi y Ramírez de Arellano, casada con don Francisco Martínez de Ribamontán, Santander, cuarto abuelo del hombre de las leyes, parentesco poco estudiado por historiadores y genealogistas, que aparecerá en mi próximo libro sobre la familia de Santander. Ambos próceres, por la época de la independencia, Bolívar y Santander, se van acercando al ideario de libertad definitiva para tumbar la ancha muralla que nos separaba y unía al tiempo del Imperio Español. Es así como políticas decisivas para la independencia de Nueva Granada, basada en el autonomismo y posteriormente independentismo insurgente, finalmente conducen al desarrollo, formación, éxito y contradicciones de nacionalismo republicano, guerra de independencia e incorporación de las castas para nacimiento de una república independiente y soberana. Se refleja en las constituciones de 1819 y 1821, reglamentarias en primer momento y contradictorias después, escenario que podríamos denominar nacionalismo de Estado, posturas definidas entre bolivarianos y santanderistas. España, en error de algunos historiadores, catalogan como catastrófico, ocurrido desde el siglo XVII en cabeza de los Borbones, trata de reformarse a sí misma, fracaso que con el tiempo conduce a la pérdida de posiciones ultramarinas, tiene hondas repercusiones en Hispanoamérica. En su obra, Antonio Miguel Bernal, historiador español, Simón Lynch, británico, autor de Los Austrias y Bolívar, así como el maestro Germán Arciniegas, en Santander en la libertad y el destino de América, plantean costo-beneficio y su frustrado proyecto nacional de Estado unitario. No obstante,
haber sido titular del mayor imperio que haya existido desde la antigüedad. No forma colonias sino reinos de Indias o de ultramar. Esa misma tesis coincide con argumentos presentados en mi conferencia de agosto de 2019 en la Universidad Industrial de Santander, foro sobre las diferencias entre Bolívar y Santander en el Congreso Internacional de Paz. La ruptura entre nuestros máximos prohombres está asignada en el federalismo que se extiende desde los Andes neogranadinos hasta Venezuela. En varias ocasiones hablé con Carlos Restrepo Piedrahita, constitucionalista por excelencia, basado en una publicación que él había señalado sobre la desconocida proclama y creación de un simbólico estado por iniciativa de Santander el 18 de diciembre de 1818 en Pore, capital entonces de la provincia del Casanare, cuna de creación del verdadero ejército patriota. Controversia de tirios y troyanos, posiciones que Santander alienta bajo ideales autonomistas, 14 artículos que más tarde son incorporados a la Constitución de Angostura y posteriormente a la de Cúcuta, agosto 26 de 1821, la cual nos rige los siguientes 6 años con presidencia de Bolívar y vicepresidencia de Santander. Precepto que desde luego contribuye a redefinir tendencia liberalista y contribuye a polémica si es carta constitucional o no. Eso lo seguimos discutiendo hasta estos días. En honor a la verdad, Bolívar no solo reconoce y respeta puntos de vista de Santander, sino también sirve para adelantar acuerdos políticos respaldados en decretos constitucionales, refrendados en el Congreso de Angostura, la Ley Fundamental de la República de Colombia del 17 de diciembre de 1819 y Ley Fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia, 18 de julio de 1821, emanada del Congreso de Cúcuta. Eventos constitucionales en que por lo general se impone tendencia centralista de Bolívar, se reconoce su liderazgo enfrentados con algunas tesis de Santander que aboga por tendencias federalistas. Hacia finales de 1826 nacen las primeras desavenencias entre Santander y Bolívar y el hombre entre Santander y Bolívar. Bolívar procura imponer principios e instituciones federalistas. Santander intenta deshacerse de la Constitución de Cúcuta e imponer principios de la de Bolivia, mucho más ajustados a su visión de poder. Es decir, la Constitución famosa boliviana que se había implantado en el Alto Perú y que fue suscrita en Lima, después cuyo texto fue enviado para que Santander lo revisara y él se lo devuelve al Libertador diciéndole que la espina dorsal de esa Constitución le parece inconveniente por una razón fundamental, porque ahí se está hablando de una poder que viene emanado de una persona que viene a preservar no solamente una especie de dictadura, sino a su vez respaldado por las cámaras de tanto del Senado como la Cámara de Representantes para que estos gobernantes y este gobierno sea vitalicio. Como en esta correspondencia que para la época
ya dejaba de ser tan nutrida entre Bolívar y Santander, siempre nos vamos a encontrar con algunos corifeos, tanto de un lado como del otro. Los granadinos en conspiraciones absolutistas, militares de la Legión Inglesa y venezolanos de la talla de Urdaneta, Sublet, Oleri, Montilla y otros, enemigos declarados de Santander. Este último respeta a rajatabla durante 5 años una constitución que no considera apropiada a su visión de nueva república federalista, pero válida desde todo punto de vista porque es con resultados de consensos logrados en Villa del Rosario por delegado de las 3 naciones. Bolívar piensa que esa figura induce a la anarquía y a la demagogia de no mediar unas instituciones fuertes y un congreso vitalicio para sometimiento de la población granadina. Es decir, ha cambiado de parecer. Como diría el Libertador más tarde en su lecho de muerte, el no habernos compuesto con Santander nos perdió a todos. Ahora vamos a un punto medular de las relaciones Bolívar y Santander, las cuales fueron fecundas, respetuosas, profundas en conceptos y don de mando. Hay momentos en distintas etapas de sus vidas en los que podemos convenir para hallarle a esa relación jefe subalterno una explicación plausible, que allí hay algo más que riqueza y sensibilidad. Existe una fuerza que no puede ser otra cosa que la gracia de la libertad de América, de la Nueva Granada, de la Capitanía de Venezuela, que dilata capacidad de sus corazones para que se encierren todos los afectos y respetos. Anchura de su espíritu es capaz de tan altas y luminosas reflexiones. Si a ese mar de afectos se le aplican cánones de simple razón, la medida desborda y busca causa de orden superior. Los 2 titanes están listos. Con gran objetividad expresó el historiador José Manuel Restrepo en su historia de la Revolución de Colombia, abro comillas: el vicepresidente general Santander era el centro de donde partían los auxilios y él presidía los generosos y patrióticos esfuerzos de los pueblos de Cundinamarca. Autorizado plenamente por el Libertador hasta para imponer contribuciones, Santander llenó tan difícil como delicado encargo con suma prudencia, actividad y firmeza, con talentos superiores, probidad intachable y sin oprimir a los pueblos, sino hasta donde era necesario para llenar su misión. Hay personas que aún todavía se las critican amargamente cuando han pasado los riesgos y que la nave del Estado se halla en puerto después de haber sufrido tumultuosas tempestades. Empero, vuelven los ojos hacia lo pasado, examinan los documentos contemporáneos y acaso no habrá alguno que deje de confesar que el periodo de la vicepresidencia de Cundinamarca fue el más glorioso de la vida pública del general Santander. La patria debe serle reconocida a tan importantes servicios. Hasta aquí la cita de José Manuel Restrepo. Además de la caótica situación del país, Santander debe atender situaciones políticas de gran envergadura. El 17 de diciembre de 1819, los diputados venezolanos, con la presencia del delegado de Cundinamarca, Francisco de Antonio Sea, reunidos en la ciudad de Angostura, Venezuela, crean la República de Colombia, la Gran Colombia, dividida en 3 departamentos cuyas capitales son Caracas, Bogotá y Quito. El 31 de marzo de 1820 envía al Libertador carta cuyos apartes principales transcribo. Constituye una demostración clara de cómo Santander vive y trabaja desde el gobierno en función de logística fundamental en la organización de la República. De hecho, no podemos olvidar que el ejército libertador se armó fue en los llanos del Casanare y básicamente en Pore.
en la meseta de Pore. Allí estuvo en los cuarteles de invierno Santander y allí formó toda la logística que no existía en el gobierno Libertador y que más tarde fue reconocido por el Libertador en más de 3 o 4 oportunidades. Excelentísimo señor Libertador, presidente de Colombia, mi general, están marchando ya 760 fusiles a Neiva y el resto de 200 seguirá el 3 o el 4, para cuyo día estarán recompuestos. Mire, sigue pasado mañana a componer las tropas, de manera que llegará a Neiva primero que los fusiles y pondrá todo en estado de marchar a la llegada del general Valdés. Los guías salieron de Honda el 27 en número de 114. Fuera de oficiales, a ellos se agregarán 100 neivanos de a caballo solteros. Ortega es despachado mañana con 10.000 pesos en doblones y 14.000 en moneda recogida. Tomó 2 pagas y lo mismo Pulido. Quiera Dios que se aparezcan cada mes comisionados de esta naturaleza. Por motivos no faltará. El mismo Ortega lleva el retrato de Páez, pero no el de usted, porque no lo han concluido. Su edecán Medina lo llevará junto con el discurso al Congreso. A este decán le he suplido aquí 100 pesos por cuenta de sus sueldos de abril en adelante. Adiós, mi general. Soy muy adicto y obediente servidor, Francisco de Paula Santander. El futuro hombre de las leyes sabe qué es la amistad. Es el único amigo verdadero, además de Sucre, que le dice opiniones de frente, sin temores, sin tapujos, sinceras. El 29 de junio de 1826, Santander se entera de agrias manifestaciones del León de Apure y en carta dirigida al Libertador le dice: he visto el atrevido oficio de Páez a usted en que me atribuye su acusación y me pinta con un carácter insidioso. Usted sabe que he sido contrario a tal acusación y que he defendido al general Páez. Sabe también que mi carácter es franco y sostenido. Páez habla lo que le hacen decir Peña, Miguel Peña, del que hablábamos hace un rato, y Carabaño, que era el lleva y trae, y para cohonestar la rebelión me insulta inicuamente. Ya se ve la oscuridad de principios de Páez, su ambición y el haber sido siempre bochinchero. No podían dictar mejores expresiones contra mí que las que ha empleado para con usted. No se pueden hacer bien a hombres tan ruines y tan brutos. Estas cartas están respaldadas también por una comunicación que no han estudiado los libertadores y que es nueva en esta presentación. Y es una carta dirigida por Fernando de Peñalver el 23 de noviembre de 1826, que tocábamos hace un rato tangencialmente con mi pariente Andrés Rodríguez. Entonces, estas cartas, por ejemplo, que escribe Fernando de Peñalver, que fueron recibidas por Bolívar, que estuvieron en manos de Ferguson antes de que fuera asesinado en la famosa noche septembrina, ¿sí? Como secretario delegado de Oleri ante el Libertador. Esas cartas no las han estudiado ni los historiadores venezolanos, ni mucho menos los granadinos. Estas cartas hay que sacarlas, porque estas cartas existen y están en el Archivo General de la Nación y están en una carpeta que dice Archivo Santander, que fue catalogado por un tío abuelo mío, que era Roberto Suárez y Perú de la Croix. Están ahí catalogadas en el primer legajo y cuyos originales están en Caracas bajo el rótulo de papeles del Libertador. Acabo de saber
que el infame clérigo Pérez, que era el que andaba con, entre otras cosas, con Peña para arriba y para abajo, es el que escribió a Páez que yo atizaba la acusación. Este infame clérigo está ahora en Cartagena. Pienso no solo dejar el gobierno, sino a Colombia. Es vivir vergonzoso el que vive y sirve en un país donde hay gente tan infame, vil e ingrata. Soy siempre decidido amigo de usted y ferviente servidor Santander. Yo soy amigo de las leyes por convencimiento y las sostendré como ciudadano. Soy militar y debo sostenerlas en calidad de tal. Soy magistrado y actualmente el primer magistrado de la República y mi deber es morir en la demanda sosteniendo el régimen constitucional. Prefiero ser víctima de la rebelión a que la República y el mundo liberal me tilden de traidor. En mi opinión, cediendo yo a la insurrección de Páez y no disimulando o disimulándolo, sería tan delincuente como Torre-Tagle y Berindonga. Napoleón aturdió al mundo con sus hazañas militares y el mundo lo llama usurpador y tirano. Y todo hombre liberal, al recordar estos títulos, olvida las glorias militares que aquel gran capitán, hombre de Estado. Si no temieren volver a Venezuela y Nueva Granada en una guerra de localidades, que sería tan funesta como la de Cartago y Roma, ya estaría reuniendo un ejército para hacerlo marchar contra Páez. Pero amo mucho a los colombianos, amo infinito a este país y temo que vayan a perderse los esfuerzos de 16 años dirigidos a buscar la paz bajo un régimen legal e independiente de España. Por eso me voy conduciendo con prudencia y circunspección, esperando a que la fuerza moral sea la que reprima la insurrección y a que tome un partido capaz de asegurar la integridad de la República, el imperio de la Constitución y la paz más cordial entre todos los pueblos de Colombia. Remito a usted una copia de la carta confidencial que le he escrito a Páez. Este paso me pareció preciso para tranquilizar mi corazón y robustecer mis medidas, haciéndolas no solo justas, sino populares. Refiriéndose a esta misma carta, la proyectada Constitución boliviana agrega Santander. La idea de una federación entre Buenos Aires, Chile y Bolivia es muy bella, pero como Buenos Aires y Chile son pocos amigos de Colombia, sería una potencia que siempre nos estaría amenazando. La federación entre Colombia, Perú y Bolivia me parece un poco impracticable. Y si lográsemos que la antigua Venezuela permaneciese unida a Nueva Granada, se podría pretender una federación entre Colombia, Guatemala y Perú, y ojalá que siquiera venga a quedar Venezuela federada con Nueva Granada y Perú sin haber pasado por una guerra interna. Creo que un imperio de Potosí al Orinoco sería muy fuerte y poderoso y que nos reconciliaría con la Europa, aunque fuese un germen sempiterno de guerra entre los monarquistas y demócratas. Voy a hablar a usted con mi corazón en las manos y con toda la franqueza y sinceridad de mi carácter y de la generosa amistad de usted. ¿Quién es el emperador o rey de este nuevo imperio? ¿Un príncipe extranjero? No lo quiero, porque yo he sido patriota y he servido 16 años continuos por el establecimiento de un régimen legal bajo las formas republicanas. En mi posición y después de que he logrado una mediana reputación, sería la mayor iniquidad traicionar mis principios y faltar a mis protestas. El emperador es usted. Obedezco gustoso y jamás seré conspirador, porque usted es digno de mandarnos, porque nos mandará según las leyes, porque respetará la opinión sana del pueblo, porque es justo, desinteresado, filantrópico
etcétera, etcétera. Y después de su muerte, ¿quién es el sucesor? Páez, Montilla, Padilla. A ninguno quiero como jefe supremo vitalicio o coronado. No seré más colombiano y toda mi fortuna la sacrificaré antes de vivir bajo tal régimen. Para el imperio en manos de usted no daré jamás mi voto, aun cuando fuera usted capaz de querer ser emperador, porque no estoy dispuesto a sacrificar mis principios. Pero por adhesión a usted, por el amor y gratitud que le debo y por todo lo demás que he manifestado antes, sería su más fiel súbdito y su más fiel servidor. Francisco de Paula Santander. Perdone usted, mi amado general, si he proferido alguna expresión que desdiga del bien acreditado concepto de usted y el respeto que le debo. Mi amor a la libertad me ha guiado y mi amor hacia usted me ha forzado a expresarme con tanta libertad. Todos los buenos patriotas, que no son pocos, tienen fijas sus miras en usted como un nuevo libertador que nos ha de rescatar del poder de los principios monárquicos. Me parece que usted debe contar a todo trance con Urdaneta, Bermúdez, Carreño, Padilla y todos los demócratas para oponerse a los planes monárquicos de Páez y Carabaño. Páez se imagina ser el príncipe reinante en Venezuela y por eso está tan embullado. Montilla no reconoce semejante reyesuelo. Quizás ha pensado en ganarme ofreciéndome el principado de Cundinamarca, pero yo vivo más contento de ciudadano en un régimen en donde nada hay vitalicio y las leyes tienen vigor por su propia fuerza. Si Bolívar es un motor encendido a todas horas, Santander es arquetipo infatigable para desarrollar sus planes, allanar dificultades, manejar todos los resortes de una maquinaria administrativa creada por su genio, realizar al mismo tiempo prodigio de reunir los congresos en tan azarosas circunstancias. Consulta con sus amigos, insiste en sus proyectos por artes de persuasión ante posibles adversarios. Situación de entendimiento recíproco es fruto de una vieja amistad probada en los campos de lucha y aquilatada en servicio de una república que ha surgido a través de la victoria en Boyacá. Todos esos antecedentes los olvidan los que, cegados por el odio y la pasión sectaria, han descargado sentimientos negativos sobre el hombre que le hizo frente a todos los inconvenientes y tropiezos a cambio de garantizarle al jefe supremo de la nación la victoria sobre los tercios españoles que aún se muestran poderosos y aguerridos en tierras americanas. Aquellos que acumulan cargos e insidias para envenenar el ambiente respirando por los héroes han sido desenmascarados con documentación que hoy se tiene a mano. ¿Cuántas veces surge de las sombras el rostro lívido de los que se empeñan en sembrar cizañas de los recelos y desconfianzas? Hacen correr leyendas y fábulas, embustes ladinos y suspicacias maquiavélicas. De esos especímenes abundan y galopan por todos los rincones en las academias y centros de pensamiento. El viejo truco de tirar la piedra y esconder la mano, calumniar que de ella algo queda. Santander es hombre de Estado, el más grande estadista y administrador de la historia. Prueba capacidades militares en la campaña de los Llanos Orientales y allí es donde descubre el ojo certero del libertador. Sus ascensos no son consecuencia de intrigas ni resultado de maniobras cautelosas. Páez, el llanero centellante, es testigo de sus hazañas. A su lado libra combates en que emula con lanza a los mejores como en Yagual. Se arroja a lucha personal
y cuando es momento de caer, de ceder su puesto, lo hace de frente con admiración de aquel centauro, sin que la amistad entre ellos sufra el menor eclipse en sus combates llaneros. Con Santander no juega nadie porque sabe que es todo un hombre y lo ha demostrado en incontables ocasiones. Su don de mando no tiene resistencia. Cuando toma una resolución es para que se cumpla. Lo temen y lo acatan. No de otra manera se explica que Bolívar le discierna los más altos honores militares. Sabe que el granadino es ante todo un magistrado que entiende espíritu de las leyes, pero al mismo tiempo un militar que en el pomo de su espada lleva siempre la victoria. No nos sorprende, por tanto, que cuando alguien tropieza con el granadino, quiera despojarlo de sus méritos para ver solo defectos. Vanidoso y desafiante, toma aliento para pintarlo como un mediano militar o como un hombre duro y cruel, insensible ante el dolor humano, esclavo de sus pasiones, avinagrado y seco en el trato con sus semejantes, aferrado a la ley, dominado por avaricia, de continente aspérrimo, abriéndose camino por los senderos torcidos y desfiladeros escabrosos de la intriga, celoso apenas de su predominio personal, envidioso de los éxitos de sus compañeros de armas o torpedeando los honores de que son dignos, desleal en sus actas, desdeñoso del noble concepto de la amistad o inclinado al ejercicio de la venganza, bajo el soplo disolvente de pasiones mezquinas o de rencores personales que fruncen el ceño y le hacen apretar las comisuras de los labios. No, no, señor, intrigante y mendaz, el adio de Urizarre y otros difamadores a ultranza. Santander es auténtico, frentero, Santander es legítimo. Sobre él pueden caer todas las conjurados, empujados por el deseo de desfigurarlo y cubrirlo de oprobio, falsificando fuentes originales o adulterando documentos. Allí son propias las palabras de mi admirado José Luis Romero cuando expresa que la historia es, ante todo, expresión de justicia póstuma. Frente a las adversidades de la vida, frente a los mezquinos intereses circunstanciales y a la ceguera de los contemporáneos, la virtud de los mejores puede pasar oscurecida o ignorada, mientras parecen triunfar los mediocres y los malos. Pero el deber de la historia es rechazar ese sistema convencional de valores e imponer uno más imparcial y justiciero que defienda y se destaque ante la eternidad de los tiempos las calidades sobresalientes con sus triunfos y sus miserias. Bolívar y Santander eran humanos, por Dios. ¿Cuándo escribe por primera vez Bolívar a Santander? Desde su cuartel general de Barcelona, el 10 de enero de 1817, para reconocerlo como general en jefe del ejército de la Nueva Granada, dice: desde el momento en que la Nueva Granada sucumbió a las armas españolas, tuve el placer de saber que vuestra excelencia, con otros muchos bravos jefes, oficiales y soldados, habían seguido constantemente la carrera del honor, sin dejar las armas de la mano para defender la patria y la libertad. Desde entonces me lisonjeaba que las reliquias de la Nueva Granada contribuían a salvar a Venezuela. Granadinos y venezolanos, unidos estrechamente, podrán empezar la campaña libertadora, y entonces lo invita para que permanezca a su lado, como lo están Juan Bautista Arizmendi, Santiago Mariño, Pedro Saraza y Manuel Piar. Santander convence al libertador de empezar campaña en Nueva Granada, en los llanos del Casanare. Empieza epopeya, Santander brilla, Bolívar alcanza
la gloria. Es en ese momento cuando comienza Santander a demostrar con hechos sus grandes capacidades. Bolívar, que tenía ojo certero para descubrir a los hombres y certidumbre psicológica clarividente para medirlos en toda su extensión, no se equivoca en escogencia. Aquel joven de apenas 25 años, hay un militar temperamental que ha dado pruebas de que tiene madera para ser jefe en días iniciales de la revolución, y para hacer resaltar sus condiciones en consideración a sus servicios y merecimientos, lo hace miembro de la Orden de los Libertadores desde Angostura el 16 de julio de 1818. Y un mes después, desde su cuartel general, adivina intuitivamente sus aptitudes, le da el mando en jefe de la vanguardia del Ejército Libertador de la Nueva Granada, en tanto que Páez, el futuro centauro de los llanos, le presta por otra parte todo su apoyo. Años más tarde, Páez se encarga de la intriga y la triquiñuela. Hay que seguir curso de correspondencia entre los dos jefes que abarca con su visión extraordinaria aquel panorama de los llanos orientales. Aprecia constante modalidad del Libertador, método y actividad desplegado por Santander, para que sepa que cuenta con un colaborador listo a interpretar sus órdenes. Santander es el padre de la logística y negarlo no deja de ser una necedad. En marzo de aquel año del 18, Bolívar le escribe a Santander: he celebrado infinito las ventajas que ha alcanzado usted sobre la división enemiga que amenazaba esta provincia. La conducta prudente de usted ha salvado al país de la invasión, ha asegurado la suerte de la división de su mando y ha destruido al enemigo, introduciendo la deserción en sus tropas y haciéndoles perder la moral sin aventurar un combate. Doy a usted las gracias por todos estos sucesos que, aunque pequeños, son preliminares seguros de otros más complejos y decisivos. Ciertamente Santander opera sobre la provincia de Casanare con inquebrantable voluntad. La ha encontrado en las peores condiciones. El territorio será la base de sus operaciones. Su amistad con Páez es inalterable en aquellos momentos. Se entiende con todos los jefes y comandantes llaneros que andaban dispersos en el llano cometiendo toda clase de desafueros y pillajes. Moreno, Arredondo, Ortega, Manzaneda, Lineros, Lobo Guerrero, Leal, Ramírez, Figueras, Vega, Cordero, Villate, Nonato Pérez, Olmedilla, etcétera. Santander los confronta y los llama a orden. O se disponen o se combaten, escojan. Ese más tarde es el ejército de la victoria final. Así es Santander, con pleno respaldo del Libertador de América. La elección de Santander para vicepresidente de Colombia se hace por el Congreso de Cúcuta el día 7 de septiembre de 1821. Participan en ella 59 votantes. Es una de las más reñidas que haya memoria. Su competidor es el general Antonio Nariño, meritísimo patricio de una vida esmaltada por sacrificios incontables. Nariño es el último de la Trinidad máxima de nuestra nacionalidad. Al cabo de 9 votaciones, con 2/3 partes de los sufragios, es decir, por 38 votos, es nombrado vicepresidente. Posesionado el Libertador, dirige al Congreso mensaje del que destaco estos párrafos trascendentales. Yo juré en el fondo de mi corazón no ser más que un soldado, servir solamente en la guerra y ser en la paz un ciudadano. Pronto a sacrificar por el servicio público mis bienes, mi sangre y hasta la gloria misma, no puedo, sin embargo, hacer el sacrificio de mi conciencia, porque estoy profundamente penetrado de mi incapacidad para gobernar a Colombia, no conociendo ningún género de administración.
Yo no soy el magistrado que la República necesita para su dicha. Soldado por necesidad y por inclinación, mi destino está señalado en un campo o en los cuarteles. El bufete es para mí un lugar de suplicio. Mis inclinaciones naturales me alejan de él tanto más cuanto he alimentado y fortificado estas inclinaciones por todos los medios que he tenido a mi alcance, con el fin de impedirme a mí mismo la aceptación de un mando que es contrario al bien de la causa pública y aún a mi propio honor. Si el Congreso General persiste, después de esta franca declaración, en encargarme del Poder Ejecutivo, yo cederé solo por la obediencia, pero protesto que no admitiré el título de presidente, sino por el tiempo que dure la guerra y bajo la condición de que se me autorice para continuar la campaña a la cabeza del ejército, dejando todo el gobierno del Estado a su excelencia el general Santander, que tan justamente ha merecido la elección del Congreso General para la vicepresidencia y cuyos talentos, virtudes, celo y actividad ofrecen a la República el éxito más completo en su administración. Conceptos que reafirma el presidente el 8 de octubre en su proclama a los colombianos. La ley ha señalado el vicepresidente de Colombia para que sea el jefe de Estado mientras yo soy soldado. Él será justo, benéfico, diligente, incontrastable, digno conductor de Colombia. Yo os aseguro que harás vuestra dicha. No pueden ser más cordiales las relaciones entre Bolívar y Santander. Cuenta con la opinión pública, acatamiento de sus antiguos compañeros de armas, con respaldo de jefes tan caracterizados como Páez y Sucre. Queda encargado del gobierno en tanto que el Libertador va a Venezuela. Al regresar, le escribe desde el Socorro, 25 de febrero, carta que es consagración de Santander ante la historia. Vuestra Excelencia, después de haber tributado a su patria los servicios más esclarecidos, ha puesto el colmo a su gloria por su moderación, obediencia y desprendimiento. Vuestra Excelencia estaba llamado por su nacimiento, valor, virtudes y talento a ser el primer jefe de la nación granadina, pero Vuestra Excelencia ha preferido ser el primer súbdito de Colombia. Yo sé más que otro alguno a cuánto tenía derecho Vuestra Excelencia a aspirar. Me asombra al contemplar cuánto ha renunciado Vuestra Excelencia por aumentar sus títulos a la gratitud nacional. Títulos que ya parecían completos. ¿No fue Vuestra Excelencia el primero que levantó un ejército para oponerse a la invasión de Casanare por nuestros poderosos enemigos? ¿No fue Vuestra Excelencia el primero que restableció el orden y una sabia administración que en las provincias libres de la Nueva Granada? ¿No fue Vuestra Excelencia el primero en apresurarse a dar el complemento a su libertad, a abrirnos el camino de las Termópilas de Paya? ¿No fue Vuestra Excelencia el primero en derramar su sangre en Gámeza, el primero en Vargas y Boyacá en prodigar su vida? ¿No ha justificado Vuestra Excelencia mi elección por su inteligencia, economía y rectitud en el gobierno de la Nueva Granada? Es pues Vuestra Excelencia el más acreedor a la gratitud de Colombia, que por mi órgano la manifiesta, y Vuestra Excelencia y a esos dignísimos pastores, magistrados, jueces, defensores y ciudadanos del departamento de Cundinamarca. ¿Qué pueden oponer a esas manifestaciones los adversarios juramentados del granadino, que 182 años después de su muerte tratan de remover cenizas para renegar de sus servicios? Santander merecía
todos estos atributos para poner de relieve que entre todos los hombres que giraban en torno a Bolívar, era el único que suscitaba respeto y admiración. Él era satélite más cercano al sol de América. Mientras el Libertador va a Tunja, Soatá, Girón, pasa a Pamplona, sigue a Venezuela, regresa a San Cristóbal, que en un movimiento constante va pensando en un ejército para Quito y en una expedición al sur. De todas partes le escribe en la confidencia de sus planes y proyectos, porque a medida que pasan los días, deposita en Santander toda su confianza. El problema capital, el escollo que surge donde quiera para sus pensamientos es el dinero. ¿Y cómo sacarlo de esos pueblos de vida sedentaria donde no hay comercio, ni industria, ni recursos y todo adquiere contornos imposibles? Bolívar pide dinero sin cesar. Santander hace malabares. Pero una cosa es pedirlo y otra es ver de dónde se obtiene. Ahí consiste el milagro de Santander, manera realmente inverosímil como atiende solicitudes de su amigo, que por donde pasa no encuentra sino desolación, ruinas y miserias. Es digno el granadino de que por este aspecto solamente sea merecedor de la gratitud de los pueblos que se van redimiendo para llevarlos a un clima de libertad, que es palabra extraña para la generalidad de sus gentes. Pensando en eso, escribe el Libertador desde Ocaña el 8 de septiembre de 1820. Mucho me han molestado las intrigas de los legisladores y mucho más me confirmo en la imposibilidad que hay entre nosotros de mantener el equilibrio. Será un milagro si salvamos siquiera el pellejo de la revolución. Estoy resuelto a separarme del mando el mismo día que se instale el Congreso de Colombia. Estoy tan resuelto que pienso no asistir a él para que no me fuercen a aceptar mi deshonor y mi ruina. Pues que con los hombres que tenemos es muy difícil que un magistrado escape de uno de estos dos escollos que aún hay entre ambos. Si aún no estamos en paz, aceptaré el mando del ejército del sur. Si estamos en paz, me voy a los países extranjeros. Todo es irrevocable. Sí, irrevocable. Y dígale usted así a todos los diputados de Cundinamarca para que piensen en nuevo presidente. Si a mí me admiten en el Congreso, doy a usted mi voto porque es la expresión de mi conciencia y estoy convencido de que ninguno otro lo hará mejor. Más adelante, a su regreso del triunfo de Carabobo, Bolívar le dice a su amigo Santander: apreciado general, estaba cierto que ninguno había de celebrar tanto la batalla de Carabobo como usted. Tenía muchos fundamentos para pensarlo así y a su proclama y su carta me han probado bien que yo tenía razón y que usted es mi mejor amigo. Doy a usted las gracias por sus dos hipérboles. Una de ellas es muy elegante. Es la expresión de un fuerte sentimiento exhalado en medio de un transporte de un alma elevada. Usted ha colmado la medida de los elogios que se pueden tributar a un mortal. Mi amigo, voy a hacer a usted una visita, dejando esto ya arreglado y tranquilo en cuanto es posible. Antes de ir al Congreso, pienso pasar por Maracaibo a arreglar aquello que no está muy arreglado, según se dice. Luego sigo a Cúcuta y a mediados de septiembre estaré en Bogotá de paso para Quito. Pero cuidado, amigo, que me tenga usted delante 4 o 5 mil hombres para que el Perú me dé 2 hermanos de Boyacá y Carabobo. No iré si la gloria no me ha de seguir, porque yo estoy en el caso de perder el camino de la vida o de seguir siempre el de la gloria. El fruto de 11 años no lo quiero perder con una afrenta, ni quiero que San Martín me vea, si no es como corresponde,
al hijo predilecto. Aludía a la frase de Santander en su proclama que le había mandado unos par de meses anteriores a esta comunicación que le hace Bolívar. Repito que mande usted todo lo que tenga al sur, que allí se forma lo que se llama un ejército libertador. Aquel soñador empedernido no pierde un momento en pensar sobre futuras operaciones que están reservadas por el destino. Es una especie de obsesión que lo domina y entonces vuelve a escribir a su amigo desde el Trujillo el 23 de agosto. Tome usted las medidas más activas para que marchen al sur 3 o 4 mil hombres armados o desarmados, organizados o no, pero equipados todos. Mande usted muchos vestidos o tela con qué hacerlos para oficiales y tropa y más lo que sea indispensable para un buen equipo de una brillante oficialidad y mucho dinero y todo. Haga usted prodigios, mi querido Santander. Si usted ama a mi gloria y a Colombia, como me ama a mí, continúe usted siendo mi apoyo y la base de la prosperidad de Colombia. Realice usted los 400.000 pesos que ha decretado el Congreso y la leva y todo, porque es un necio el que desprecia las bendiciones de la providencia, las cuales derrama sobre él. Somos queridos de Dios en este momento y no debemos dejar infructíferos sus dones. Decir a usted que necesitamos de los 50.000 pesos que he pedido es inútil. Yo los espero con ansia y voy a disponer de ellos anticipadamente. En Santa Marta espero ver realizada mi expedición a fines de septiembre. Después pienso subir por el Magdalena para tomar el camino más corto al sur. Si el tiempo me lo permite, iré a dar a usted un abrazo en mi querida Bogotá. Mucho deseo estrechar en mis brazos al amigo de mi corazón. ¿Por qué extrañarse de que recuerde a Bogotá con afecto si esta ciudad ha sido teatro de sus primeras hazañas? ¿Y por qué extrañarse de que le pida prodigios a Santander si lo está realizando? Indudablemente el primer custodio de la gloria de Bolívar es Santander. Y es su apoyo en todos los momentos, sin ninguna vacilación, porque piensa siempre en que obtenga éxito, como piensa también en la grandeza de Colombia. ¿No son estos títulos que justifican a Bolívar para llamarlo el amigo de su corazón? Sí, en realidad pocos amigos han comprendido a cabalidad al Libertador. Amigo suyo y bien probado, como lo fue don Camilo Torres, que descubre al Libertador cuando resuelve apoyarlo en 1813. El payanés adivina que en ese militar hay realmente un hombre superior, y al acariciar sus sueños de gloria, en que la única persona que puede interpretarlo y hacer suyos sus planes, al parecer fantásticos, es Santander. Vuelve a la carga para dar vuelo a su tormentosa imaginación y sentir con alientos de cóndor, cruza espacios y abarca el continente. Se necesita, dice con tono profético, de nuevos sacrificios, amigo, para reunir las 3 hermanas de Colombia. Así lo piensa también Santander y su apoyo es total e incondicional. Santander habla, escribe con pulso firme, define, sentencia, escucha el cóndor de la libertad. Bolívar habla, yo preveo que las cosas del sur irán cada día empeorando. Por lo mismo, debo ir allá con un ejército digno de los vencedores de Carabobo y Boyacá. La hermana menor no debe marchitar los laureles de las 2 primogénitas. Fórmeme usted un ejército que pueda sostener la gloria de Colombia a las barbas de Chimborazo y Cusco, que enseñe el camino de la victoria a los vencedores de Maipú
y libertadores del Perú. Y allí en el descanso del guerrero, invencible y decidido, sale la portentosa obra de Delirio sobre el Chimborazo. La poesía y la lírica también cuenta, queridos amigos. Santander empuña la pluma, la tinta se adhiere al papel encerado, el pulso es un vaivén a través del trazado. Sentencia: amigo del libertador como ninguno, he cuidado en esta ocasión de su honor y reputación, que he contribuido a formar con mi grano de arena. Mis hechos notorios y constantes han probado al general Bolívar que lo amo más que a un padre, que lo respeto como un hombre extraordinario y que le debo una inmensa gratitud. Pero todo esto junto no podría hacerme pasar por un traidor o por un magistrado pérfido e infiel. Ninguno como yo puede saber cuál es la opinión de los gobiernos europeos más respetables respecto al libertador, y por lo mismo ninguno ha debido tener más interés en que no sufriese mengua alguna tan justa reputación. Ella habría sido pérdida infatigable si el libertador admite la dictadura y se sobrepone a las leyes fundamentales. Hablo con conocimiento de las opiniones de escritores ilustres como Bentham, Tracy, Pratt, para quienes el general Bolívar, dimitiendo la dictadura, protegiendo la libertad del pueblo y predicando republicanismo, es un hombre digno de la veneración del mundo filósofo. Y aquí, entre otros motivos, por qué me he opuesto tenazmente a una dictadura innecesaria, deshonrosa para Colombia y para el libertador, y vergonzosa para el gobierno colombiano. El general Bolívar, sin ser dictador, está haciendo lo que puede y cree conveniente en bien común, y su autoridad omnipotente la ha tornado en la misma Constitución. Moriré, mi amigo, odiando la dictadura, predicando que la Constitución no debe reformarse sino en el modo que la nación ha prescrito en ella, y que han sido absurdas las actas de Guayaquil y Quito defendiendo las libertades nacionales y la gloria inmarcesible de Bolívar. El verbo encendido de Bolívar se apaga, es su fuerte razón de ser, su personalidad poderosa. Con ella ha escrito proclamas militares que emulan las de Alejandro, César, Agripa, Trajano, Napoleón. Ha escrito su manifiesto adolorido de 1812 al llegar a Cartagena con Sucre, Bermúdez, Sublet y otras espadas de la epopeya. Da cuenta de su derrota en la campaña y tiene suerte de encontrar en Rodríguez Torices y Camilo Torres hombres que lo salvan con palabras estimulantes que la historia ha recogido con amor sagrado. Con ella consigue apoyo de los granadinos para que su estrella militar no empalidezca. Escribe más tarde incomparable carta de Jamaica en 1815. Redacta su admirable discurso del Congreso de Angostura. Habla luego a todos los pueblos de América. Con ella, sin haberse mellado sus gavilanes gloriosos en 20 años de luchas incesantes, firma su proclama final en San Pedro Alejandrino, no lejos del rumoroso mar Caribe, el 17 de diciembre de 1830, en su vuelo definitivo hacia la eternidad del tiempo. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Santander va al exilio. Después de juicio vergonzante e injusto, el 1 de marzo de 1831 en Florencia, se entera de la muerte del antiguo amigo Bolívar. José Delfín Caballero, criado de confianza del hombre de las leyes,
Comenta a su patrón con alegría la muerte del libertador. Santander palidece intensamente y reprende a su criado diciendo: en América solo los miserables pueden alegrarse de la muerte de Bolívar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Asunción.